Hola amigos, mi nombre es Cristian Ruiz, director de Cooperativas e Institucionalidad, y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el Fondo Crecer. Aquí estoy con Oscar. Oscar. Gracias, Cristian. Sí, actualmente soy el director de instrumentos financieros del Ministerio de Producción y vamos a ver estas medidas que viene utilizando el gobierno para poder apoyar a las MIPES en esta coyuntura actual, ¿no? Entonces, Ahora Oscar, el tema del Fondo Crecer es una medida más, ¿no? Un fondo más, una medida que está sacando el Estado, ¿no? Entre otras muchas. Hemos visto, ahí me ayudas Oscar, el tema del subsidio para personas, ¿no? Hemos visto el tema del FAEMIPE, que es otro fondo, ¿no? ¿Y qué otras medidas hemos estado teniendo en esta coyuntura, Oscar? sí, en realidad el Fondo Crecer, digamos, mientras estamos esperando que Que se conecten, que se se conecte la conecten. gente para poder, digamos, interactuar rápidamente con ellos, podemos decir que es un fondo que ya fue creado en el 2018 y que va a apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Y que finalmente con esta situación que vivimos ha sido repotenciado con las últimas medidas para dar, digamos, un mayor alcance y beneficio, ¿no? Claro, algo que muchas veces nos preguntamos es cuando el Estado pues emite un fondo, apoya a través de un fondo, es que el Estado en verdad entrega plata directo a las personas, a las empresas. ¿Así funciona esto? Yo creo que mejor, más que eso, hablaríamos de generar un mejor acceso y mejores condiciones de Ok. financiamiento para la MIPE, ¿no? Porque eso es lo que finalmente incide en una mayor productividad, como tú lo estás diciendo. Entonces, ese apoyo estatal es que el que finalmente va a generar un mayor desarrollo productivo en este sector. Ok, muy importante lo que dices, ¿no? Y ahora, ¿de qué trata este Fondo Crecer? ¿Cuáles son los beneficios de este Fondo Crecer? Este fondo crecer, digamos, tiene dos atributos principales, ¿no? Por un lado, otorga coberturas para que finalmente la atenuación del riesgo sea menor para las entidades financieras y por otro, provee capital, digamos, a las entidades financieras para que a su vez puedan dar financiamientos para estos emprendimientos que se vienen haciendo en el país, ¿no? Con eso se potencia, digamos, la capacidad de, digamos, de tener recursos para poder generar la productividad. Ok, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿De qué volumen? ¿De cuánto es este monto? Mira, el Fondo Crecer es una agrupación de varios fondos, ¿no? Que originalmente tenía el Estado de manera distinta, era el FORPRO, el Fondo MIPYME, el FOGEM y el CEPIMEX, ¿no? Entonces, este conjunto, digamos, ha generado un megafondo que finalmente va a atender, digamos, las necesidades con una mayor escala y un mayor alcance, ¿no? Ok, o sea, es un conjunto de fondos, ¿no? ¿Y de cuánto estamos hablando más o menos en volumen? Son más o menos 1.000 millones de soles 1.000 millones de que se soles. agruparon, digamos, en estos distintos fondos. Ok. Y con eso ya vamos a poder, digamos, tener ciertas características. De repente tú nos puedes comentar un poco lo que decíamos de inicio, ¿no? ¿A quiénes está dirigido, digamos, el Fondo Crecer? Claro, mira, el fondo está dirigido básicamente a empresas MIPYMES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y si hablamos de MIPYMES, estamos hablando que tengan ventas al año de más o menos 2.300 UIT, 9 millones de soles, que creo que son muchas a nivel nacional. Otra característica para que una empresa sea elegible es que tenga que estar en el sistema financiero como normal o con problemas potenciales, ¿no? Básicamente esas son las dos características principales para que una empresa sea elegible. Y ahora, Oscar, tenemos un monto mínimo porque muchas empresas se preguntan, hay un monto mínimo, hay una necesidad, la necesidad es amplia, algunas menos, otras más. ¿Cuál es el monto mínimo, monto máximo el que una empresa pueda acudir a una de las entidades financieras? Entiendo, vamos a hablar de esas entidades también, quiénes son, Claro. y cuánto sería ese monto mínimo. En realidad no hay un monto mínimo, va a depender de la capacidad crediticia que tenga y la necesidad de capital que pueda acreditarse ante una entidad del sistema financiero. Entonces, lo que hace este fondo es darle, por ejemplo, en su primera versión, que fue antes del COVID-19, daba coberturas de hasta el 70% para préstamos que eran menores a 36 meses o hasta 36 meses, ¿no? El día de hoy esas coberturas, justamente por la coyuntura, para dar un apoyo mayor, llegan hasta el 90%. Entonces, en realidad va a depender mucho de la generación de capital. Y este incremento de la cobertura lo que hace es incentivar que pueda haber digamos, una disminución de la percepción de riesgo en este sector para que las entidades financieras puedan canalizar estos recursos con mayor fluidez. Yo lo entiendo, Oscar, pero de pronto muchos de los empresarios no entienden este tema, ¿no?
podemos decirlo con un ejemplo bien práctico. Imaginemos pues un empresario textil o un empresario panadero o un zapatero de pronto. Claro. ¿Cómo hace? ¿Me puedes explicar? Ah, con ya, un claro. ejemplo? Él sencillamente va a la entidad, solicita su crédito, digamos, finalmente para la actividad que presenta los documentos que tenga que presentar para la evaluación crediticia y automáticamente, digamos, se acoge al programa, digamos, a través de la entidad financiera. Y esta entidad financiera es la que finalmente luego recurre a COFIDE, que es el que administra este fondo y le da esa cobertura para que la disminución del riesgo permita esta canalización de recursos, digamos, para esta MIPYME, ¿no? Y que finalmente con eso pueda tener el capital de trabajo necesario para poder realizar sus actividades. Y en este caso, en la misma evaluación antes del otorgamiento del crédito, tenemos un plazo aproximado, un plazo promedio donde la MIPE desde que llega a la entidad financiera pueda obtener el crédito. Es como cualquier crédito, digamos, que uno puede solicitar, va a depender de las políticas crediticias de la entidad financiera, pero en realidad no todos son relativamente rápidos. En el sistema financiero tenemos los bancos, las cajas rurales, las cajas municipales, las financieras. Entonces no hay mayor distinción. Entiendo que en la industria del sistema financiero ya esto está casi estandarizado. Entonces, es más, te puedo comentar que el día de hoy mucho de ese fondo ya viene siendo utilizado de manera importante, ¿no? Ya tenemos casi 150 millones, digamos, Ah, mira. canalizados en estos recursos para, digamos, las MIPES, las Hay MIPYMES. muchas MIPES Sí, que exacto. están acudiendo a las entidades financieras ya a utilizar el fondo. Exacto, exacto. Y algo importante también que nos pueden preguntar, seguro nos están preguntando, es el tema de la tasa, ¿no? La tasa siempre ha sido un problema para todas las entidades, todas las empresas en general. ¿Y cómo este fondo ayuda o incide en la tasa? ¿Es importante, es relevante el tema de la tasa o estamos hablando de otro, digamos, de otro factor que podría ser, por ejemplo, el acceso, ¿no? Muchos van y no tienen acceso. Sí, lo que tú dices es sumamente importante. O sea, la combinación de esos dos factores hace que esto se potencie, digamos, de una manera importante y es la preocupación del Ministerio de la Producción. Generar justamente mecanismos de acercamiento de la MIPYME al sistema financiero. Por un lado, como tú dices, lo que tú has dicho es totalmente claro. Tener acceso, o sea, tener la posibilidad, porque quien probablemente no tenía una capacidad crediticia por distintas razones, el Estado está diciendo, yo estoy dando este apoyo estatal de cobertura que le da digamos, un respaldo, digamos, estatal para que pueda acceder a este crédito, ¿no? Y finalmente, el hecho de poder tener distintas entidades del sistema financiero trabajando con este fondo genera que esta competencia entre distintas genere esa disminución de tasas. Entonces, estos dos elementos que tú has mencionado apoyan y abonan en ese objetivo. ¿Y de qué actividades estamos hablando? Hay muchas empresas en distintos sectores económicos, muchas actividades, se preguntan, ¿esto sirve para el sector, si bien es cierto, industria, para el sector turismo, para el sector comercio minorista, hay mucho comercio minorista acá, para producción de, por ejemplo, productos elaborados de cacao, café, ¿para qué tipo de actividades? No hay ninguna distinción. Este fondo es un fondo que nació en el 2018 y tiene una vigencia de 30 años, porque es administrado, como decía, a través de COFIDE, y tiene productos que van a ir desde capital de trabajo hasta 36 meses y para activo fijo y reposición de inventarios, que puede ser, digamos, a un plazo mayor a los 36 meses. O sea, es multipropósito. En realidad, la finalidad de este fondo es generar la mayor, digamos, posibilidad de financiamiento para que las MIPYMES puedan ser mucho más productivos. Y en ese sentido, no hay ninguna distinción para el mercado. Ahora imaginemos, Oscar, que ahí nos está viendo el empresario, ¿no? Y seguro se va a preguntar, ya está bien, ya entendí, pero quiero ir, ¿a dónde voy? No sé si puedes dirigir a ellos y decirles a dónde van. Claro, tenemos distintas entidades de sistemas financieros. COFIDE tiene más de 20 convenios suscritos y hay activamente el día de hoy como 10 entidades financieras que tenemos el Banco de Crédito del Perú, el BANBIF, Credinca, Financiera Confianza, el Pyme Raíz, que son las que están, digamos, canalizando estos recursos en el mercado financiero. Nos mencionaste el volumen, ¿no? El volumen es muy importante, ya entendemos que hay empresas, ¿no?, que están tomando parte del fondo a través de esas entidades financieras, 150 millones aproximadamente. ¿Qué otras cosas más nos puedes comentar de estos atributos del Fondo Crecer, Oscar? Sí, esto, digamos, esto genera un apalancamiento porque la potencia de esto es que al generar mecanismos de garantía, el fondo se puede apalancar hasta 5 veces, ¿no?
con lo cual podemos decir que los 1.000 millones se pueden multiplicar por un número mayor y dar mayor acceso al. Entonces, como tú me decías, por ejemplo, un panadero, un bodeguero, alguien que fabrica calzados, tiene que tener su plan de negocio como cualquier empresa, presenta sus requisitos ante la entidad bancaria, califica, digamos, como tú decías, sea que vende hasta 150.000 soles, 7 millones o casi 10 millones, y obtiene el crédito para poder financiar, digamos, en las condiciones que se establezcan, porque finalmente este apoyo estatal sirve para ellos, ¿no? Ok, me has hecho acordar, yo también cuando he ido muchas veces, y muchos empresarios también les ha pasado, vamos a una entidad financiera y vamos por la necesidad de un monto específico, ¿no? De capital de trabajo o activo fijo, ¿no? Exacto. Y a veces pues nos piden garantías que en el momento no las tenemos, circunstancialmente no las tenemos, y ese crédito es limitado. Si yo pido como 1.000 soles, por ejemplo, me pueden dar 500 soles y me dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres 500 más? Pero me tienes que dar una garantía, ¿no? Es lo que pasa muchas veces, o incluso otros empresarios van y le dicen, ¿sabes qué? Tú no cumples las condiciones, no tienes garantías, así que por ahora no te vamos a dar. Por ahora, más adelante, de pronto sí. Entiendo justamente en el punto clave donde nos dices, el Estado garantiza. Naturalmente garantiza algunas operaciones, hace que el nivel de riesgo pues, de estas entidades financieras sea menor y estén más en predisposición en otorgarme un crédito. Lo entiendo así, Oscar. ¿Cómo lo podemos entender con un ejemplo más simple? Claro, por ejemplo, yo tengo mi negocio, digamos, un restaurante, ¿no? Que finalmente, digamos, por la coyuntura actual, tiene, digamos, una limitación productiva el día de hoy, ¿no? Porque tenemos que respetar justamente las medidas del gobierno para poder, digamos, lograr ganar la batalla como se viene haciendo contra el COVID-19. Entonces, él tiene un plan de negocios, él desarrolla una actividad, él conoce su mercado, él conoce las limitaciones. Entonces, esa información es la que llega al banco y como tú dices, el día de hoy probablemente de repente no tiene una garantía real que ofrecer, digamos, al banco, que justamente es uno de los requisitos del sistema financiero. Ahí es donde entra el Fondo Crecer. El Fondo Crecer le dice, el Estado está acompañando a este crédito con esta cobertura y finalmente eso hace que esta MIPYME, por ejemplo, digamos, podría decir, necesito capital de trabajo para poder comprar un nuevo horno o mejorar, digamos, la infraestructura del local o lo que fuera, o probablemente tengo gastos corrientes, ¿no? Una parte yo de repente para pagar sueldos, algunos proveedores. Me va a servir justamente que esta garantía estatal me va a dar el acceso, ¿no? Para poder tener esos recursos y que me van a servir para el financiamiento de mis operaciones. Qué bueno, Oscar, que nos digas esto. Ahora, obteniendo, ya pasamos todo el proceso, hay algunas consultas también. Si hay algunas consultas más adicionales que los empresarios, pues de pronto acá nos están escribiendo, ¿no? Porque esto es en vivo, nos están escribiendo. ¿A dónde se tienen que comunicar? ¿No? Sí, vemos que ya están llegando muchas consultas y en realidad creo que esto es importante. Nos pueden escribir a emergencianacional@produce.gov.p, donde pueden hacer las distintas consultas y nosotros vamos a estar prestos a darles las respuestas que ustedes requieren, digamos, para que puedan seguir conociendo de este producto y en realidad estos espacios, como tú dices, Cristian, nos permiten poder estar cerca de ustedes y que conozcan las bondades del Fondo Crecer. Yo agradecerte, Oscar, decirle a todos los empresarios cualquier consulta, Oscar ha dado el correo y también comentarles pues que cumplamos las disposiciones del Estado. Nos vemos pronto. Muchas gracias, chao.